Hace 245 años que el 4 de julio de 1776 tomó lugar. Hoy es el Día de la Independencia aquí en los Estados Unidos y las personas se preparan en esta ocasión para un fin de semana de 3 días. Y a lo mejor usted ya tiene planes de cómo celebrar su 4 de julio, ¿verdad? Cómo a veces la gente se va de campamento, hacen algo de comer, hacen una carne asada, tantas cosas diferentes. Es un tiempo en que la gente celebra el tiempo de independencia aquí en los Estados Unidos. En 245 años, esta nación se ha convertido en ser un país donde los ideales de libertad y justicia para todos han sido la guía que ha tratado de llevar a esta nación a ofrecer a todas las personas que viven aquí un nuevo estilo de vida con libertad, con justicia. Libertad y justicia, sin embargo, son cosas que no podemos dar por hecho. Libertad y justicia son ideales que vienen a gran precio. Hay un sacrificio que tiene que pagarse para conservar la libertad y la justicia. Constantemente hay fuerzas que están tratando de quitar las libertades que han sido dadas con gran sacrificio para reducirnos a esclavitud. Muchos de nosotros acabamos en este país. Yo no nací aquí, yo soy originario de México. Crecí en una cultura bastante diferente a la cultura de los Estados Unidos, pero vine aquí cuando tenía 21 años. La mitad de mi vida he estado aquí, la mitad de mi vida crecí en México. Y a los 21 años Dios me permitió continuar mi educación aquí en los Estados Unidos. Me proveyó de una esposa, mi esposa es de Minnesota, pero nos conocimos en México, acabamos viviendo aquí y no solamente me ha permitido vivir aquí, me ha permitido tener una familia, me ha permitido responder al llamado de Dios, me ha permitido el Señor disfrutar las libertades de esta tierra adoptiva que me ha dado tantas oportunidades. Yo recuerdo cuando vine aquí por primera vez, me sorprendía las oportunidades que las personas tienen de mejorar su vida si tan solo le echan ganas. Mis papás crecieron en un contexto muy pobre, muy difícil y algunas veces, desafortunadamente, aunque la gente le echa ganas, no puede salir adelante en algunos de los contextos tan pobres y difíciles de los cuales algunos venimos, algunos de nosotros. Salieron adelante por la gracia de Dios, Dios proveyó oportunidad. Oportunidad hay en todos lados, pero a veces no hay tantas oportunidades como las hay aquí. A pesar de las dificultades del coronavirus, de la economía, a pesar de todo eso, seguimos viviendo en una tierra donde aún a pesar de todo eso todavía hay abundancia y oportunidad. La pregunta es, ¿cómo vamos a utilizar la oportunidad? ¿La vamos a utilizar como una oportunidad para hacer el mal o la vamos a utilizar como una oportunidad para hacer el bien? Cómo utilizamos nuestra libertad va a determinar el futuro que vamos a vivir. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, ¿cómo es que podemos utilizar la libertad que Dios nos da? Si usted tiene su Biblia, le invito a abrirla. Juan capítulo 8, versículo 31. Quiero que escuche de las palabras de Jesús. Aquellos que decían creer en Él, ¿cómo Jesús les dice que pueden usar su libertad y disfrutar su libertad? Juan 8:31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis, ¿qué cosa? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aunque Dios nos abre oportunidades para prosperar, aunque Dios nos permite estar en una tierra de abundancia y de oportunidad, en una tierra de libertad, en una tierra donde usted puede vivir, puede creer, puede moverse, puede hacer lo que usted quiera, aún cuando algunas veces estamos aquí y no tenemos la ventaja de un estatus legal, aún así
está usted aquí. ¿Cómo vamos a utilizar nuestras libertades? Tristemente, muchas personas cuando vienen y empiezan a tener un poquito más de libertad económica, empiezan a ganar dinero, empiezan a disfrutar de las oportunidades. Esas oportunidades se convierten en vehículos de corrupción y a veces hasta de maldición. Las personas, porque a veces no tienen su familia cerca, acaban solos aquí metiéndose en todo tipo de vicios, en todo tipo de circunstancias destructivas, drogas, pandillas. Yo enseñé preparatoria un par de años antes de responder al llamado de Dios aquí en Estados Unidos, en Plano. Mientras estábamos discerniendo, Señor, ¿dónde quieres usarnos? Yo enseñé muchachos de 9º y 10º, matemáticas, álgebra, ciencia. Mientras estaba enseñando, yo vi circunstancias, hermanos. Mis estudiantes eran estudiantes bilingües hispanos, que sus padres trabajaban 2, 3 trabajos para que ellos tuvieran una mejor vida. Pero ¿sabe qué hacía el muchacho? Sin supervisión, sin padres que pudieran guiarle, los muchachos eran víctimas de las pandillas. Uno de mis estudiantes, la primera generación que había ido a la escuela, sus papás trabajaban duro, buenas personas. Un día entró un policía a mi salón y dijo, necesito a fulanito de tal. Lo sacaron de mi salón. Iba a ir a la cárcel porque traía droga en su cartera, le estaba distribuyendo ahí en la escuela. Una pandilla había llegado a los apartamentos donde ellos vivían, tocaban a las puertas sabiendo que los padres no estaban ahí y empezaban a reclutar a los muchachos. Tanto esfuerzo y sacrificio echado en saco roto. Cuando tú y yo tomamos la libertad y oportunidad, pero no tenemos valores que nos ayuden a usarla bien, a veces nuestras libertades se convierten en un tropiezo. Y no solamente eso, Jesús nos dice aquí que a veces es posible, incluso para aquellos que han profesado creer en Él. ¿Te fijaste en Mateo 8, en Juan 8? Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, había seguidores de Jesús que decían querer seguir a Jesús, pero Jesús sabía que su vida todavía no correspondía a la fe que ellos profesaban. Había personas que decían a Jesús, yo te voy a seguir, yo soy cristiano. No lo decían así, todavía no había el nombre de cristiano, ¿verdad? Pero decía, yo soy seguidor de Jesús. Pero su estilo de vida todavía no era uno que correspondía al llamado de Jesús. Y Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Tú y yo podemos ser creyentes, profesos de Jesús, pero puede ser que porque todavía no he crecido a obedecer a Jesús, no me he convertido en su discípulo. ¿Cómo se hace un discípulo? En Mateo 28 Jesús nos dijo, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un discípulo es una persona que está aprendiendo a vivir de nuevo, aprendiendo obediencia a los mandamientos y enseñanzas de Cristo. Su vida está siendo transformada al identificarse con Cristo públicamente en el bautismo y obedecer día con día las enseñanzas de Jesús. Cuando nacemos de nuevo en la fe, pasamos de ser incrédulos al oír el Evangelio a convertirnos en creyentes. Pero muchos nos quedamos estancados ahí diciendo, al cabo es que yo ya soy salvo, le doy vuelo a la hilacha, ¿verdad? No. Jesús no quiere que ahí te quedes. Ese es el comienzo cuando naces de nuevo por fe. Pero ahora Jesús quiere que crezcas y madures convirtiéndose en un discípulo. Pasamos de ser no creyentes a ser creyentes. De ser creyentes a madurar como discípulos. Y cuando un discípulo madura, se convierte en su maestro. Se convierte en un líder que es un discipulador, un multiplicador de discípulos. En el discipulado, va a haber luchas. Y las luchas van a ser una confrontación con el pecado, porque el pecado busca esclavizarnos. El pecado busca desarrollar hábitos que no nos permitan disfrutar lo que Dios nos ha dado al darnos vida en Cristo. Jesús lo dijo de esta manera, Juan 10:10. Jesús les dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La libertad y oportunidad que Jesús vino a conseguirnos son el comienzo de una vida abundante que Él tiene cuando aprendemos a obedecerle. Entonces, ¿cómo aprendemos a obedecerle? Estas semanas vamos a estar hablando de nuestro aniversario, al prepararnos para nuestro aniversario, de cómo es que maduramos en Cristo, cómo medimos la madurez espiritual. Y la madurez espiritual es similar a nuestra madurez física.
Cuando nosotros nacemos como niños pequeñitos, nuestros primeros pasos son tan simples, ¿verdad? Necesitamos tantos cuidados. Estos son nuevos creyentes. Empiezan a caminar, dar sus primeros pasos. Aquí la familia tiene que cuidarlos. Pero entonces empezamos a crecer y madurar, y cuando somos niños o jóvenes, empezamos a sernos más fuertes, empezamos a ejercitar nuestros músculos, a desarrollarnos, empezamos a prepararnos para reproducirnos. En la vida espiritual es lo mismo. Tú y yo estamos creciendo y siendo transformados a imagen de Cristo porque Dios quiere multiplicar su imagen. Ahora, en un mundo caído, cuando crecemos físicamente, llega un punto en donde empezamos a envejecer y morimos. Pero en la Biblia Dios ha prometido que viene un día, el día de la resurrección, donde Dios mismo va a revertir los efectos del pecado y nunca más vamos a morir. En nuestra vida espiritual, aunque este hombre externo se va desgastando día con día, el interno se renueva a imagen de Cristo. Nuestra madurez espiritual es un proceso en el que nos parecemos cada vez más a Jesús. Creyentes, discípulos, discipuladores, hacedores de discípulos. ¿Dónde estás tú? Bueno, la semana pasada hablamos acerca de cómo cada uno de nosotros estamos creciendo a imagen de Cristo. Empieza como la caminata de fe de Abraham, empieza con fe, sigue en esperanza y se perfecciona en amor. ¿Cómo vamos a madurar ya que hemos empezado esta caminar de fe? ¿Cómo vamos a madurar a semejanza de Cristo? Mira lo que 1 de Pedro, capítulo 1, 13 al 14 dice. Dice ahí, si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla y marcar este versículo. Este versículo es bien importante porque Pedro resume la teología de madurez bíblica en 2 versículos. Bien importante que veas lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice allí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando tú te levantas en la mañana y te estás preparando para ir a trabajar, ¿te sales en tus pijamas? No, ¿verdad? Te vistes, te preparas. Pedro está diciendo, ya ustedes son parte de la familia de Dios. Ahora póngase el cinturón, póngase la ropa y prepárese porque vamos a entrar al crecimiento. Arrísquese las mangas, Pedro está diciendo, prepárese para entrar en acción. Ciña los lomos de vuestro entendimiento, prepárate para la acción, para pensar en cómo vas a madurar. Dice, sed sobrios, no estés distraído, ponle atención a lo que te va a decir porque así es como vas a crecer. Sed sobrios, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ayúdame a pensar qué está diciendo Pedro ahí. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice que Jesucristo será manifestado? Chirp, chirp. ¿A qué? Cuando regrese Jesús. Jesús ha prometido que Él va a regresar y cuando Jesús regrese, Él va a restaurar todo lo que el pecado ha tratado de trastornar. Él va a restaurarlo. De hecho, Pablo nos dice en Filipenses que todo lo que Él ha empezado, Él lo va a terminar en el día de Jesucristo. Es tan bueno como ya ha hecho. Cristo lo va a acabar. Pero mientras Él viene, tú y yo tenemos trabajo que hacer, pero ese trabajo tiene que ser hecho y tiene que ser vivido con un espíritu muy particular. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá. Jesucristo viene a juzgar al mundo, pero para aquellos que han creído en Él, Jesús viene a rescatar. Jesús viene a traernos gracia, a cumplir lo que ha prometido. Y Pedro nos dice, tú y yo podemos permanecer siguiendo a Cristo porque tenemos esperanza en la gracia que Jesús nos va a traer. En otras palabras, ¿qué estás esperando de tu futuro? ¿Estás esperando que los Estados Unidos te resuelva la vida? ¿Estás esperando que tu esperanza sea un carro nuevo o una tele más grande? No, tu esperanza está puesta en el reino de Dios. Por eso vale la pena vivir y sufrir lo que sea necesario en este mundo. Aunque luchemos contra el pecado, vale la pena porque Cristo viene. Y cuando Cristo venga, los que sean suyos van a ser radiantes y gloriosos en su presencia en el día de la resurrección. Cristo viene, hermanos. Y Pedro nos dice, pongan su esperanza por completo en la gracia que se les va a traer cuando Cristo venga, cuando sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, ¿cómo vamos a vivir ahora? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando tú pones tu esperanza en el regreso de Cristo, ¿sabe qué es lo que te va a pasar a ti? Va a haber una lucha. Va a haber una lucha entre los deseos que antes tenías en tu carne. Va a haber una lucha que la Biblia llama santificación.
Cristo te ha llamado para ser hecho a su imagen, pero ser santificado significa que cada decisión que tú tomes ahora vas a tener que escoger entre dos sopas, lo que Dios quiere o lo que yo quiero. Y Pedro nos dice, no escojas egoístamente como antes cuando no conocías a Cristo. Escoge lo que Dios pone enfrente de ti. ¿Por qué? Porque ahora tú eres su hijo. Y porque siendo como el hijo de Dios, Dios está haciendo imagen de Cristo. ¿Quieres saber cómo es Dios? Dios es santo. Dios es excelente en su carácter. Dios es una clase aparte de toda la creación, sin pecado, sin maldad. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Este es nuestro llamado, hermanos, ser santos como Dios es santo. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo vamos a hacer cuando crecemos en esperanza. ¿Recuerdas lo que te dije la semana pasada? Pablo resume la madurez cristiana en la teología de la madurez cristiana de esta manera. Dice en 1 Corintios 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor de ellos es el amor. Dios nos hace nacer de nuevo por medio de la fe y nos da la salvación por gracia, pero ese es el comienzo, no el fin de la carrera. Comenzamos corriendo por fe y luego la carrera se vuelve larga, ardua y difícil. Dios nos dice, la esperanza es lo que te va a mantener a flote, sabiendo que Dios le ha puesto un final a la lucha, sabiendo quién gana, sabiendo cuál es la meta. No hay manera, no hay pierde si tú sigues a Jesús, siempre y cuando no te rindas. Siempre y cuando perseveres. La fe verdadera persevera. Y cuando tú perseveras, ¿qué pasa en tu carácter? Tú empiezas a desarrollar un carácter como el de Jesús, porque en las luchas, poco a poco, Dios te va dando victorias. Tú maduras a semejanza de Cristo Jesús. Dios permite la lucha porque así es como crecemos. Así es como desarrollamos músculos. Como un atleta cuando entrena, no pain, no gain. Tiene que doler para que haya ganancia, ¿verdad? Ese es el punto. Y después de la esperanza, ¿qué sucede? Cuando tu carácter madura, pasas de recibirlo todo al principio, ahora a convertirte en una persona que es humilde y que ama y que da. De eso vamos a hablar la próxima semana. Estas tres cosas que te estoy diciendo, fe, esperanza y amor, son de hecho el centro de lo que hablamos de cómo medimos el crecimiento aquí en DFPC, crecimiento espiritual. Le hemos llamado esto las 3 Cs. Primero, hablamos de conversión. La semana pasada hablamos de Abraham. Tú no puedes madurar y crecer a menos que le hayas dado tu vida a Jesús y Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Cuando realmente te has convertido a Él y nacido de nuevo, aquí comienza el caminar. Si no te has bautizado, esta es su siguiente etapa. Cristo quiere que te conviertas y des testimonio que eres un seguidor de Jesús. ¿Y entonces qué? Lo segundo es tu compromiso. La esperanza tiene que ver con dónde están tus compromisos, realmente dónde vas a echar raíces. Esta es la vida de Abraham, vamos a ver hoy, esta es la vida de Isaac. ¿Notaste cuando leí el pasaje de Juan 8 que Jesús habló con personas que decían que eran hijos de Abraham? Ellos dijeron, no, nosotros tenemos fe, somos hijos de Dios. Y Jesús les dice, bueno, si ustedes son hijos de Dios, no van a tener problema entonces obedeciendo mis mandamientos. Los verdaderos hijos de Dios permanecen y aprenden a obedecer. Este es su compromiso. Por último, cuando estos crecen, cuando están comprometidos, ahora estos son enviados o comisionados para compartir la vida de Dios. Aquí es donde Dios nos está llamando a bendecir a otros. Vamos a hablar de ello después. Esta es la historia de fe de Abraham, esta es la historia de esperanza de Isaac y esta es la historia de la búsqueda del verdadero amor de Jacob. El día de hoy vamos a hablar de la vida de Isaac. Así que si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en Génesis 22 al capítulo 28, es donde tú ves la vida de Isaac. Son 6 capítulos, otra vez, como la semana pasada. No vamos a leerlos todos versículo a versículo. Si esta es la primera vez que tú has oído de la historia de Isaac, vas a decir, esto es un montón, ¿cómo le voy a hacer? Tu Biblia es de este grueso, ¿verdad? Es un libro grandotote que tiene más de 1600 años de historia y de escritura. Algunos de nosotros ya llevamos un poquito más tiempo leyéndola, otros vamos empezando. Si no has leído estos pasajes, yo te voy a invitar a leerlos con calma en casa. Pero hoy vamos a ver una perspectiva alta y amplia de lo que Dios ha venido haciendo en la vida de estos 3 individuos. Abraham, Isaac y Jacob son los primeros que Dios llamó para restaurar una humanidad que siempre había fracasado por el pecado. Abraham en la Biblia es el padre de la fe, es aquel que creyó a Dios cuando todo el mundo ignoraba a Dios. Isaac es el hijo de la promesa que nació cuando era imposible que naciera humanamente hablando. Y Isaac, su trabajo ahora es pasar la fe para las siguientes generaciones. Isaac es el hijo de la esperanza, es el futuro. Pero Isaac no termina ahí, tiene un hijo más, de hecho tiene 2 hijos.
Vamos a ver la semana que viene después, Esaú y Jacob. Y sus hijos van a determinar hacia dónde va la fe y realmente cómo Dios va a expandir su bendición. Por lo pronto, la historia de Isaac es una historia de esperanza. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hay una pregunta que quiero que pongamos atención y tratar de responder. La pregunta es esta. A la luz de los pasajes que le leí antes y de estos que vamos a ver, ¿cómo es que somos transformados a imagen de Cristo a pesar de los retos que enfrentamos en nuestro caminar? ¿Cómo es que somos transformados a imagen del Dios que debemos seguir? No es suficiente con que digas que sigas a Jesús. Ahora tu vida tiene que ser transformada para dar testimonio de que tú efectivamente obedeces a Jesús. ¿Cómo es que esa transformación sucede? Vamos a ver 3 cosas hoy. Vamos a ver que hay 3 cosas que aprender en el camino de esperanza. Para crecer a semejanza de Cristo, los creyentes que han nacido de nuevo por fe deben convertirse en discípulos que aprenden 3 cosas. Tienes que pasar de ser simplemente un creyente a ser un discípulo de Jesús. ¿Cómo te conviertes en un discípulo? ¿Tienes tu Biblia? Acompáñame, por favor, ahí en Génesis capítulo 22, 23 y 24. Solo para darte un poquito de contexto, si estás en Génesis 22, la semana pasada hablamos de cómo Génesis 22 es el pasaje donde Abraham es llamado a sacrificar a Isaac. ¿Te acuerdas? ¿Sacrificó Abraham a su hijo? No. Dios ya tenía un plan. Dios no quería que Isaac muriera. Dios quería que Abraham se diera cuenta que en lugar de la vida de Isaac, Dios iba a proveer un sustituto. Y ese sustituto sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sería un cordero, un carnero, representando el sacrificio que Dios proveería. Sin embargo, después del capítulo 22, Isaac es un adolescente aquí. Después del capítulo 22, ya no vemos a Abraham y a Isaac hablando uno al otro. Hay cierta distancia difícil que se interpone entre ellos, pero Isaac ahora tiene la siguiente carga. Isaac, como vas a ver adelante en los capítulos, Isaac se convierte en el hijo que ahora recibe la fe de su padre. Déjame hacer una pregunta. Yo no crecí en la fe de Cristo, creciendo. Íbamos a la iglesia, teníamos religión, pero religión era media hora el fin de semana y eso era todo. Dios y yo no teníamos una relación personal. Él era un concepto en mi vida. Yo tenía una religión, pero no una relación con Dios. En mi familia, yo fui el primero en nuestra familia a poner mi confianza en Cristo y Cristo empezó a cambiar mi vida. Pero mis hijos ya han crecido en una familia cristiana. Mis hijos tienen tantas cosas que yo no recibí. Algunas veces, cuando hay diferentes generaciones de creyentes, las luchas son diferentes. Por ejemplo, la primera generación de creyentes, ¿cuál es su lucha? Su lucha es darle la espalda a los vicios del mundo y entregarse a Dios. La fe que le da la espalda al pecado y sigue a Dios, el arrepentimiento, como Abraham. Abraham era una idólatra, se volvió por completo a Dios, le entregó su vida y Abraham es un personaje en la Biblia del tamaño del mundo. Es un hombre de fe enorme, es un gigante de fe. Pero cuando tú eres el hijo de alguien extraordinario, algunas veces tú te sientes inadecuado. Tú te sientes que nunca puedes llegarle a la medida de las expectativas de tu padre o tu madre, de los grandes héroes. Los muchachos que crecen en la iglesia y se quieren bautizar, una de las cosas que oigo vez tras vez de ellos es esto: mi testimonio no es impactante. Mi testimonio, yo escuché el evangelio cuando era niño en escuela dominical, crecí en la iglesia. Yo nunca anduve en vicios, yo ahí anduve. Y acepté a Cristo y ya, es todo, tan tan. No es impactante, no es como el testimonio de que yo andaba en drogas y pandillas y el Señor me crecí en la iglesia. Pero aquí está el reto. El reto de la generación de Isaac es preservar la fe a largo plazo. Todos nosotros queremos ser parte de algo cuando es emocionante, cuando a mí me gusta, cuando veo el beneficio. Pero cuando tenemos que obedecer a largo plazo y es aburrido, cuando tenemos que obedecer a largo plazo y no nos da ganas, cuando tenemos que servir a largo plazo y ya no me motiva, ya no me ministra, cuando resulta inconveniente, entonces aquí viene el gran reto. El gran reto es que si la lucha es contra el pecado, podemos desanimarnos. Que si la lucha es haciendo lo que Dios nos ha mandado, podemos aburrirnos y podemos tirar la toalla y no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. El reto de Isaac es el reto de preservar la fe, de permanecer en la fe que le ha sido dada. Usted escucha que la iglesia está luchando porque los jóvenes ya no quieren ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué tan fácil es preservar la fe? No es fácil. Ser fiel a largo plazo, de hecho, es bastante difícil.
Y ese es el reto de Isaac. ¿Cómo es que Isaac va a madurar y crecer a largo plazo? Capítulo 22, usted ve el sacrificio. En el capítulo 23 y 24, usted ve la historia de Abraham buscando una esposa para Isaac. Acompáñame a Génesis 24, quiero leerte un par de versículos. Mira lo que dice Génesis 24, 34. Antes de leerte este versículo, déjame decirte qué está pasando aquí en la historia. En Génesis 24, Isaac ya tiene 40 años, ya es un hombre. Cuando era adolescente es la última vez que oímos de Abraham y de Isaac. Ahora ya tiene 40 años. Isaac ya es más viejito. Abraham es más viejito. Y Abraham está viendo a su hijo crecer, pero él no está casado, no tiene esposa. ¿Qué hace Abraham? Prepara una manera en que Isaac tenga una esposa. ¿Y qué es lo que hace? Abraham manda a un siervo a platicar con sus parientes, con su familia. Les dice, no escojas una esposa para mi hijo Isaac de este lugar. Mándalo a encontrar una esposa de mis familiares. Y el siervo va. Y mientras va, el siervo ora y le dice a Dios, all right guys, get me back please. Le dice a Dios, Señor, yo te pido que si hay una dama que haga esto, esto y esto, esa sea la esposa de mi señor Isaac. ¿Qué es lo que le pidió? Le pidió que le diera de comer a sus animales, le pidió que fuera un familiar, le pidió algo imposible. ¿Y sabes qué fue lo que Dios hizo? Dios hizo lo imposible. Dios trajo a Rebeca y al traer a Rebeca, Dios cumplió lo que le había dicho a Abraham. El siervo entró con los familiares y el siervo les dijo, tengo un mensaje que darles. Ese es el mensaje que el siervo les dio. Ahí en Génesis 24, versículo 34, escucha lo que el siervo dice. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo, a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. ¿Te fijaste, Abraham? Abraham les dice, no encuentres una esposa para mi hijo aquí porque todos son paganos. Regrésalo a donde Dios me encontró. Pero el siervo dice algo especial acerca de cómo Abraham preparó a Isaac. Dice que Abraham le dio a Isaac, ¿qué cosa? Todo cuanto él tiene. ¿Te fijaste? Isaac nació en una familia donde todo le fue dado. Isaac nació con el beneficio del sacrificio y de la fe de su padre. Isaac nació en un contexto de oportunidad. Isaac nació en una familia donde había buenos principios, donde todo le estaba siendo dado en charola de plata. Y así es como Isaac iba a poder florecer y crecer. ¿Cómo es que nosotros crecemos en la vida cristiana? En la vida cristiana tú y yo tenemos que aprender a depender de la gracia de Dios. Dios quiere que nos demos cuenta que desde nuestro nacimiento Dios ya ha provisto para que nos convirtamos en personas hechos a imagen de Cristo. Cuando nacemos de nuevo por fe, Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para ser hechos a imagen de Cristo. Pedro nos dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Cuando tú y yo nacemos en la familia de fe, ¿sabes cómo comenzamos todos? Todos comenzamos recibiendo. Pero algunas veces la lucha es esta. La lucha es que queremos ganarnos el favor de Dios. En la religión a mí me enseñaron que tú eras el que tenías que ganarte el cielo. ¿Sabes cómo? Con tus buenas obras. En la Biblia es lo contrario. Dios nos dice en la Biblia que tú y yo no podemos ganarnos el cielo por buenas obras. El cielo es un regalo. Efesios 2 del 8 al 10 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. No, esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se enorgullezca. El cielo es un regalo, la salvación es un regalo y nos es dada no por nuestro buen comportamiento, sino por nuestra confianza en las promesas de Dios, la fe, por gracia. Pero algunas veces, cuando recibimos la salvación, ¿sabes qué queremos hacer? Queremos ser salvos por gracias y queremos vivir por obras. Tú y yo no vamos a vivir por nuestras buenas obras, vamos a hacer buenas obras porque la gracia de Dios ya nos ha sido dada. En otras palabras, Dios no quiere que tú vivas para ganarte su favor, quiere que tú vivas porque ya tienes su favor en gratitud. ¿Sabes cuál es el fuego en nuestro corazón?
El fuego en nuestro corazón para obedecer a Dios no es que si no lo hago, Dios me va a castigar. Eso era la religión, era el temor al castigo de Dios. El fuego en nuestro corazón para obedecer a Dios ahora es el amor de Dios. ¿Sabes por qué obedecemos a Dios? Porque Él nos amó primero y estamos agradecidos que su gracia nos ha dado todo para poder vivir para Él cuando no lo merecíamos. El enemigo quiere desanimarte, el enemigo quiere distraerte y te dice esto: no seas hipócrita, no vayas a la iglesia. ¿Por qué haces esto? ¿Y cómo vas a ir a la iglesia? ¿Sabes qué? Dios ya sabe cuáles son tus luchas y aún así Dios dio a su Hijo por amor de nosotros. La vida cristiana, la vida del discípulo de Jesús como Isaac, comienza sabiendo que Dios ya nos ha dado provisión. Comienza con la gracia de Dios, pero no solamente eso. Cuando tú te das cuenta que Dios te ama de pura gracia, ahí es donde vienen las luchas. Ahora tenemos que aprender a discernir entre el bien y el mal. Tenemos que ser victoriosos en la lucha entre el espíritu y la carne. Mira lo que pasa en la historia de Isaac. La historia de Isaac, Dios le da una esposa, Rebeca, y después de años de lucha con infertilidad, pasan muchos años. Abraham y Isaac han caminado en fe y esperanza por un tiempo, pero Isaac ahora no tiene hijos como su padre Abraham. ¿Había lucha? Sí, había lucha. La misma lucha de Sara y Abraham, ahora es de Isaac y Rebeca. ¿Pero qué hace Isaac? Él le pide a Dios. Mira ahí Génesis capítulo 25, versículo 19. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová. Le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Quiero que le pongas mucha atención a esa palabra que Dios le dio a Isaac y a Sara. Dios le dijo algo que a Isaac no le iba a gustar, pero que era la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo? El mayor va a servir al menor. La costumbre social del tiempo era que el primogénito, el que naciera de nuevo, recibía los derechos de ser el jefe de la familia, la mayor herencia, liderazgo familiar. Pero en este caso Dios le dijo: no va a ser así. El menor va a ser el líder, el mayor le va a servir. Conforme tú sigues leyendo la historia, te vas a dar cuenta que estos 2 hijos, Esaú el mayor y Jacob el menor, crecen, y que al crecer esos 2 se convierten en 2 hombres bastante diferentes. El primer hombre, Esaú, es un hombre belloso, es un hombre que es un hombre, un macho man, ¿verdad? Es un hombre que es cazador, es activo, es fuerte, es enérgico, es un hombre que de su cacería le da de comer a la familia. Sale y es un hombre pero grande. Jacob es un hombre calmado, lampiño. Interesante, ese Jacob mora en tiendas, es un hombre estable. Isaac prefiere a Esaú. Rebeca prefiere a Jacob. El resto de la historia es la lucha de Isaac por hacer la voluntad de Dios, dándole la bendición a Jacob cuando a él prefería a Esaú. Mira, acompáñame, hay una lucha muy interesante ahí. Si sigues leyendo este pasaje, versículo 27, dice: crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje, volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, porque estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me ha de servir la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió. Bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. El autor de Hebreos nos dice que Esaú es el prototipo de un hombre que desprecia las bendiciones espirituales de Dios. Ser el primogénito significaba que era el líder espiritual de su familia. Como líder espiritual de su familia, Esaú era responsable por la bendición de su familia. ¿Sabes qué fue lo que Esaú dijo? ¿Bendición y el plan de Dios o un plato de lentejas? Lentejas. Esaú es el hombre carnal que hace
lo que le trae gratificación inmediata. Esa es la lucha que como discípulos de Cristo tenemos que enfrentar. Tú, como seguidor de Jesús, tienes que escoger si haces lo que la palabra de Dios dice o lo que tu estómago te pide, lo que tus deseos naturales te piden. Pedro nos dijo, como hijos obedientes, no se sometan a los deseos que antes tenían, siendo ignorantes. En tu carne va a haber una batalla entre lo que el Espíritu de Dios quiere hacer o lo que tú quieres hacer. ¿Quién va a ganar? Isaac prefería a Esaú. En los siguientes versículos, aquí en el capítulo 27 y 28, tú tienes la bendición de Jacob. ¿Qué sucede? Los muchachos crecen. Después de este incidente, Isaac ya es un viejito, está ciego. Y le dice a su hijo Esaú, el preferido, el macho man, le dice: Esaú, vete de cacería y prepárame una comida porque yo te voy a bendecir a ti. ¿Sería eso lo que Dios quería? Dios les dijo desde antes de que nacieran, el mayor servirá al menor. La bendición iba a pasar a Jacob. Pero Isaac ha estado luchando entre lo que él quiere y lo que Dios quiere. Y Isaac está actuando contrario a lo que él sabía que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque a Isaac le gusta lo que Esaú le da. Lo manda a traer cacería, él se va, pero Rebeca está escuchando, la esposa, y Rebeca llama a Jacob y le dice: Jacob, pon atención y haz lo que yo te voy a decir. Ellos engañan a su padre porque Isaac está ciego. Y aunque él con sus sentidos trata de discernir, él está más dispuesto a escuchar lo que él quiere que lo que él oye. ¿Qué sucede? Rebeca le dice a Jacob: ponte unas pieles de cabrito. ¿Has visto los cabritos? Montón de pelo, ¿verdad? ¿Te imaginas cómo estaba Esaú? Entonces ponte unas pieles de cabrito en tus brazos y en tu pecho para que cuando te le acerques a tu papá y él te toque y diga: ese Esaú. Cuate, estaba pesado, ¿verdad? El Esaú. Pero Jacob, total, se viste como Esaú, se pone su ropa, las ropas de fiesta de Esaú, y va a ver a Jacob preparándole un cabrito que hizo Rebeca. Entra Jacob con Isaac y le dice: ¿a quién eres, mi hijo? Y Jacob miente, le dice: yo soy tu primogénito, Esaú. Padre, levántate y bendíceme. Isaac dice: a ver, acércateme para ver si eres tú o no. Y lo toca. Es bien importante. Isaac está ciego, pero confía en sus sentidos. Lo toca y dice: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Bésame, hijo. Se le acerca a Jacob y lo besa y dice: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Si este es un cuate que suda mucho y le gusta la cacería, este es Esaú, porque se puso sus ropas. Isaac confía en sus sentidos más que en lo que él oye. Es importantísimo porque tú y yo, en nuestra vida cristiana, vamos a tener que decidir si vivimos nuestra vida en obediencia a lo que Dios ha hablado y hemos oído de Él, o lo que percibimos con nuestros sentidos. Cuando tú no oyes a Dios y su palabra, tú estás ciego espiritualmente. Isaac había perdido su dirección. Cuando andas en esperanza a largo plazo, a veces es fácil confundirse. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Dios interviene a través de Rebeca y aún en lo complicado de nuestras vidas, aún hace su voluntad. Larga historia corta. Isaac bendice a Jacob. Esaú se da cuenta y se vuelve furioso. Dice: voy a matar a mi hermano Jacob porque me engañó apoderándose de mi primogenitura y mintió y me engañó para quedarse con mi bendición. Así queda la historia. Buena familia, ¿verdad? Hermanos, así son las familias de fe. Nuestras vidas son complicadas, pero no te rindas porque estamos creciendo. Mira lo que le pasa a Isaac. La historia de bendición concluye con la bendición de Jacob. Busca por favor Génesis capítulo 28, versículo 4. Isaac manda llamar a Jacob después de ser engañado. Isaac por fin entiende lo que Dios quería hacer. Mira lo que dice versículo 1. Vamos a leer 28:1. Dice: Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. No solamente
aprendes a depender de la gracia de Dios, no solamente aprendes a discernir entre el bien y el mal, escogiendo lo que Dios quiere, no tu carne. Por último, cuando empiezas realmente a madurar y a crecer, tú y yo aprendemos a dar, no solo a recibir. Isaac estaba acostumbrado a recibir la gracia de Dios y lo que a él le gustaba de otros, pero al final Dios abrió sus ojos para ver lo que quería hacer desde el principio en Jacob. ¿Y sabes qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Isaac? Isaac bendijo a Jacob y le dijo, ¿sabes qué? Mi trabajo ahora es no acaparar la bendición de Dios, es dártela a ti, Jacob. El que era su menos favorito antes, ahora era su escogido. Para que tú y yo crezcamos, a ti y a mí nos tiene que pasar lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Jesús nos dijo, ninguno puede venir a mí a menos que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Para decirle sí a Dios, tienes que decirle no a tu carne. Y eso es la esperanza. Cuando tú tienes esperanza en Dios, a pesar de las luchas, vas a perseverar y no te vas a rendir. Oremos. Déjame terminar con esto al orar. La madurez del discipulado bíblico se mide por nuestro compromiso como gente que por la gracia de Dios estamos firmemente arraigados en los caminos de Dios y estamos creciendo para buscar la bendición de los demás antes que nuestra propia bendición. Antes que tu bendición es la bendición de otros. ¿Estás aprendiendo a depender de la gracia de Dios? ¿O estás todavía engañado por Satanás en hacer tanto como puedas por tu propio esfuerzo? El primer paso en crecer en madurez es depender de la gracia de Dios con gratitud. ¿Por qué no le dices al Señor y en tu lugar, Señor, gracias por darme lo que no merezco? Me das la vida, me das mi trabajo, mi familia, Señor. Esto viene de ti. Esto viene de ti. ¿Qué luchas está permitiendo el Señor en tu vida para que crezcas en obediencia? Si estás atorado en tu crecimiento, posiblemente el Señor quiere que pidas ayuda. Vas a nuestro centro de cuidado, alguien va a orar por ti. Si no tienes un grupo pequeño que te ayude a crecer, ese es un buen tiempo de buscar uno donde puedas conocer personas que te animen para que no tires la toalla. En tu compromiso con tu iglesia local, ¿qué te preocupa más? ¿Lo que tú recibes o lo que tú das? La respuesta a esta pregunta te dice qué tan maduro eres en tu caminar con Cristo. Cristo te ha llamado a ser de bendición, no solamente a recibir bendición. Padre, gracias por mostrarnos en tu palabra que cuando empezamos a caminar en Cristo, Señor, es el comienzo, la fe. Pero ahora hemos de crecer en santidad, en esperanza, en perseverancia, Señor, no rendirnos. Señor, yo te pido que hoy, Señor, si hay alguien desanimado, alguien que piensa tirar la toalla, alguien que el pecado y la tentación están tratando de engañarle para apartarse de ti, te pido que pase lo que pase, Señor, no permitas que ellos no regresen a ti, Señor. No permitas que el pecado se interponga entre nosotros y tú, Señor. Señor, queremos adorarte y queremos ser personas que pasan de recibir a dar la bendición que tú nos has dado. Señor, hoy te adoramos, hoy cantamos a tu nombre y celebramos que tú eres el Dios de esperanza. Señor, el futuro es bueno porque tú eres nuestro futuro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.